Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que contamos, repasamos y analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico, pendientes del conflicto en Ucrania, mirando a Estambul el próximo lunes 2 de junio, sobre todo atentos así, Ucrania finalmente va a asistir o no a esta cita. Enseguida les contamos que Rusia ya ha anunciado que va a enviar a su delegación, también Reino Unido, Francia, Alemania, se espera a Estados Unidos, pero de momento Ucrania no ha confirmado su participación. Enseguida miramos a esto, estamos pendientes también de los ataques que se han producido en las últimas horas, sobre todo de los avances de Rusia en Kharkov y en Sumy, esta zona de protección, esta zona de amortiguación que ordenaba el presidente ruso Vladimir Putin hace una semana y que ya empieza a realizarse. Enseguida miramos a esto, estamos pendientes también de la situación en Oriente Medio y de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que empieza a perder su paciencia. Enseguida analizamos estas cuestiones con los mejores expertos, pero empezamos con las últimas horas. Les contamos que Moscú se habría frustrado un atentado terrorista que estaba siendo preparado por orden de los servicios especiales ucranianos. Es lo que comunica este viernes el Comité de Investigación de Rusia. Las autoridades detallaron que durante el registro del domicilio del sospechoso se incautó su móvil, en cuyo examen la investigación ha descubierto correspondencia con el supervisor de los servicios especiales de Ucrania, con la misión de recoger un escondite en un parque en el oeste de la capital rusa, lugar donde posteriormente se encontró y confiscó un artefacto explosivo improvisado. Dice el comunicado que, siguiendo las instrucciones del supervisor, el acusado planeaba utilizarlo para provocar una explosión en lugares muy concurridos, es lo que indicaba el organismo, señalando que el sospechoso fue detenido y se ha iniciado una causa penal por preparación para cometer un atentado terrorista en Moscú. Pendientes de Moscú, les contamos también la última hora en torno a Donald Trump, en torno a Estados Unidos. Dice que la exigencia de Rusia de que se garantice por escrito la no expansión de la OTAN hacia el este es legítima, es lo que apuntaba el enviado especial de Estados Unidos para Ucrania, Keith Kellogg. En una conversación con ABC News habló sobre lo que ha sido difundido como una de las condiciones de Rusia para que el conflicto en Ucrania llegue a su fin, es decir, que se prometa por escrito que la OTAN dejará de acercarse a sus fronteras, decía Kellogg. Creo que es una preocupación legítima, lo hemos dicho repetidamente, hemos dicho que para nosotros la entrada de Ucrania en la OTAN no está sobre la mesa. Kellogg señalaba que este tema es uno de los que Rusia va a plantear en las negociaciones, agregando que no se trata solo de Ucrania, sino también de Georgia y de Moldavia. Dice Kellogg que es una preocupación de seguridad para los rusos. Precisamente mirando a los rusos, les contamos que las tropas rusas han capturado el asentamiento de Kindrasiska en la región oriental de Kharkov, es lo que informa este viernes la agencia estatal de noticias RIA Novosti, citando al Ministerio de Defensa ruso. Las fuerzas rusas tomaron 13 localidades ucranianas en la última semana, 4 de ellas en la región nororiental de Sumy, donde las fuerzas rusas han intensificado la ofensiva tras el anuncio sobre la creación de una zona de seguridad en la frontera con Ucrania. La toma de esta última, ubicada a 5 kilómetros al norte de la ciudad de Kupiansk, ocupada por Rusia al comienzo de la guerra, fue anunciada el día de hoy. Mientras tanto, miramos también al presidente francés. Emmanuel Macron advierte sobre el peligro de la proliferación nuclear. Admitía durante su intervención en el diálogo Shangri-La en Singapur, en una conferencia anual clave sobre defensa y seguridad en Asia, que la amenaza con el trabajo que están realizando Estados Unidos e Irán es crítica. Dice que son críticos los esfuerzos de negociación. También se ha referido a la crisis de Ucrania, evaluando que las naciones de tamaño medio de Europa y de Asia pueden enfrentar la opción de rendirse o vivir con miedo de las naciones agresivas. Dice que si China no quiere que la OTAN esté presente en Asia, debería impedir la participación de Corea del Norte en suelo europeo. Y mirando a Oriente Medio, les contamos que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha dicho este viernes que Israel construirá un Estado judío israelí en la Cisjordania ocupada. Hizo estas declaraciones durante una visita al asentamiento de Sanur, uno de los 4 evacuados en 2005 y recientemente reaprobados, comentando la decisión del gobierno de autorizar 22 nuevos asentamientos en el territorio. Katz ha descrito esta medida como una respuesta firme a quienes buscan socavar la presencia de Israel y un mensaje a líderes como Emmanuel Macron. Decía Katz, esta es una respuesta decisiva a las organizaciones terroristas que intentan dañar y debilitar nuestro control sobre este país. También es un mensaje claro para Macron y sus asociados. Ellos reconocerán un Estado palestino en el papel, pero nosotros construiremos el Estado judío israelí aquí, en el terreno. Decía, no nos amenacen con sanciones porque no nos pondrán de rodillas. Israel no agachará la cabeza
ante las amenazas. Pendientes de las amenazas de Israel, mirando también a la tensión en Ucrania, los avances rusos en Sumi, en Kharkov. Vamos a analizar estas cuestiones, como siempre, con los mejores expertos. Hoy tenemos a Arina Anatolievna Andriyeva, doctor en Ciencias Políticas, especialista en las relaciones internacionales y profesora de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas, Arina. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Contamos también con Cristian Lamesa, analista geopolítico y escritor. ¿Qué tal? Muy buenas, Cristian. Buenas tardes. Un placer estar nuevamente con ustedes, Sergio. Y tenemos también a Sergio Castaño, profesor de Relaciones Internacionales. ¿Qué tal? Muy buenas, Sergio, buenas tardes. Hola, Sergio, muy bien, buenas tardes. Bueno, pues como habéis visto, muchos temas que analizar, muchos temas que discutir durante los próximos minutos. Si os parece, empezamos mirando a Donald Trump, en este caso a Keith Kellogg, el enviado especial para Ucrania, que reconoce, bueno, pues que son lógicas, que son entendibles las demandas, las condiciones de Rusia, sobre todo en lo que refiere a la expansión de la OTAN. Ojo, porque no solo hablaba de Ucrania, decía también, ponía también sobre la mesa que Georgia y Moldavia, bueno, pues son un peligro para la seguridad rusa. Te quiero preguntar por esto, Sergio, ¿cómo ves la situación en Ucrania y también, bueno, la posición, el papel de Estados Unidos en el conflicto? Bueno, esta es la demanda que lleva haciendo Rusia siempre, desde que se desintegró la Unión Soviética, evitar que la OTAN se expanda hacia el este, pero la realidad es que todos los países que se integraron en la OTAN, después de que se desintegra por completo el bloque del este, lo hicieron por voluntad propia. Y tenemos el caso de Polonia, por ejemplo. Polonia, que celebra elecciones además este fin de semana, en ningún momento ha vuelto a mirar hacia Rusia. Sí que es verdad que hay otros países, como el caso de Rumanía, que celebró también elecciones de forma reciente, y en el que podemos encontrar por cierta división entre la población, con sectores que podrían apoyar una aproximación a Rusia. Y si analizamos lo que se plantea actualmente, ¿no? Ucrania, Moldavia, Georgia, pues aquí también encontramos una división dentro de los países, pero son países soberanos y en realidad la decisión la tiene que tomar cada uno de estos países, no Rusia. Es verdad que Rusia debe protegerse. Estados Unidos, o en este caso Keith Kellogg, dice que es legítimo. Pues bueno, para Estados Unidos es legítimo, pero probablemente para otros de los países que se van a sentar en la mesa de negociación o que pretenden estar en la mesa de negociación, esta propuesta de Rusia no es tan legítima y veremos si se puede avanzar las negociaciones, cosa que veo complicada porque Rusia sigue avanzando en la ofensiva en Ucrania y esto pues está generando un clima muy complicado para poder avanzar en una negociación, porque mientras se está llamando a la paz desde diferentes lugares, Rusia escucha, parece que inicia o que muestra una voluntad para avanzar hacia las negociaciones de paz, pero la realidad es que se sigue avanzando en la ofensiva, siguen controlando territorio y la realidad es que Rusia no va a llegar a un acuerdo de paz o no va a sentarse a negociar hasta que no tenga consolidada su presencia en todos los territorios que espera que se reconozca que se integren en la Federación Rusa. Pues Cristian, esto mismo te quiero preguntar, ¿qué te parece esta postura, estas declaraciones por parte de Estados Unidos y también qué esperas de Estambul, de este lunes, con Ucrania, como decimos, que todavía no ha confirmado su asistencia, pero con Reino Unido, Francia y Alemania que están dispuestos a sentarse en la mesa? Otra cosa es que les dejen. Bueno, empezando por el tema de Estambul, yo no tengo demasiadas expectativas en que haya resultados positivos y más teniendo en cuenta la participación de británicos, franceses y alemanes. Creo que, como todos creo que sabemos e intuimos, no están demasiado por la labor de llegar a un acuerdo de paz y más bien todo lo contrario. Especialmente lo escuchamos de boca del canciller Merz. Así que no, en ese aspecto no tengo muchas expectativas positivas. Sí me parece que es muy importante estas palabras de Kellogg, que de hecho ha tenido una actitud a lo largo de estos meses de la presidencia de Donald Trump como un personaje ciertamente con algunas posiciones favorables a Ucrania. Digo, para diferenciarlo de Witkoff, por ejemplo, que ha tenido muy buena sintonía con el Kremlin. Entonces, viniendo de él, me parece más que importante esta definición porque creo que es muy, muy cierta atender a estas inquietudes y estas cuestiones de
seguridad que plantea Rusia hace ya mucho tiempo, que si se hubiesen escuchado en su momento hubiesen evitado muchas situaciones conflictivas e incluso la actual guerra, que fue por supuesto provocada por Europa y por la administración Obama en su momento, en 2014, y esto incrementado por Biden. Y para cerrar, hay que recordar que la OTAN siempre fue un instrumento que se utilizó para hostigar en su momento a la Unión Soviética, y al punto tal que en 1955 se invita a formar parte de la Organización Atlántica, abiertamente antisoviética, a quien había sido el enemigo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, a la República Federal Alemana. Entonces realmente, incluso desde lo simbólico, esto tiene una carga muy nociva, y que haya seguido su existencia más allá de la caída de la Unión Soviética y de la disolución del Pacto de Varsovia, muestra claramente cómo no es una cuestión de soberanía o no soberanía, sino que es una cuestión de un hostigamiento permanente a la Unión Soviética en su momento, a la Rusia actual, a pesar de que justamente la Federación Rusa mostró prácticamente desde el comienzo, desde 1991, su voluntad de acercarse a Occidente y a ser un amigo y un aliado justamente de Europa y de los Estados Unidos. Pues Alina, esto mismo te quiero preguntar, ¿qué esperas de Estambul y qué te parecen, bueno, pues estas declaraciones por parte de Keith Kellogg, que siempre se ha dicho que es un neocon, o sea, bueno, que sigue un poco la línea de la administración Biden, pero que ahora parece que entiende las preocupaciones de seguridad de Moscú, de Rusia? Gracias por pregunta. Es una pregunta bastante difícil porque más allá de anunciar los planes de ampliación de la OTAN, habría que hablar sobre crear una nueva arquitectura de seguridad en Europa y entender también que Rusia forma parte de esta Europa, aunque no se alinea políticamente ni ideológicamente con Bruselas. Y hay que tenerlo en cuenta. Entonces hay que entender que Rusia tiene sus propias preocupaciones de seguridad, pues sí hay que llegar al compromiso. Pues eso se traduciría, yo creo, en restaurar tratados de reducción de tropas, el desarme como que hubo en los años 90, firmados entre la Unión Soviética y Washington, también con el bloque de la OTAN, entre la OTAN y el Pacto de Varsovia, pero hay mucho camino por recorrer porque lo que estamos viendo ahora es el rearme de la Unión Europea, y precisamente el rearme no va a conducirla a la paz porque va a incitar esa desconfianza entre las dos partes, y pues la guerra a Ucrania, yo creo que por esa razón no puede acabarse ahora, porque hay mucha desconfianza entre las dos partes, entre Bruselas y entre Moscú. Hay cierta sintonía con Washington, pero de momento. Entonces, la situación puede detonar cualquier momento hasta, bueno, la administración de Trump cambie de idea, porque es muy imprevisible su política exterior, y pues más previsible es la política europea, pero precisamente esa política pues comunitaria no encuentra bases comunes para negociar con Rusia. Rusia tiene su postura que no se entiende en Bruselas, y pues y Rusia tampoco entiende Bruselas, y pues con la ampliación de la OTAN. Así que, bueno, yo no veo que logremos la paz este año. He leído esta mañana que el presidente Zelensky dijo que espera que se firme la paz a mediados de 2026. No sé. O sea, tenemos que vigilar la situación, tenemos que ver cómo se desarrolla, pero a corto plazo yo no veo ni la paz ni pues el enfriamiento de esta situación pues hostil y bélica en la región europea. Pues gracias.
Bueno, pues un momento desde luego complicado, un momento marcado por estas conversaciones en Estambul, estas declaraciones de Keith, pero también un momento para ver cómo está la situación en el campo de batalla. Se están reportando avances importantes en Sumy y en Kharkov, ojo con Kharkov porque es la segunda ciudad más grande de Ucrania. El presidente ruso, Vladimir Putin, anunciaba la semana pasada la creación de una zona de amortiguación y parece, bueno, pues que empieza a materializarse. Ayer les contábamos que las tropas rusas estaban más o menos a unos 20 kilómetros de Sumy, se han reportado hasta 4 localidades conquistadas en las últimas horas, se ha reportado y además una localidad importante en Kharkov. Sergio, te quiero preguntar por esto, porque claro, se habla de la negociación, de las conversaciones, pero cuanto más tiempo tarde, parece que más difícil lo va a tener Zelensky, ¿no? Más territorio va a tener que ceder Ucrania. Claro, es lo que he comentado antes. Rusia lo tiene claro. Si Rusia hoy aceptara un acuerdo de paz y se le concediera el territorio que domina ya, pues perdería la oportunidad que Putin sabe que tiene de seguir ganando territorio. Y es consciente de la debilidad de Ucrania. Ucrania hemos visto cómo cuando hace unos meses llegó Donald Trump a la Casa Blanca y ese famoso encuentro entre Zelensky y Trump en el despacho Oval, como Ucrania se quedaba prácticamente indefensa ante los avances rusos. Ahí reaccionan algunos de los países europeos garantizando el apoyo a Ucrania y los vaivenes de Donald Trump pues, han llevado a que esa aproximación que realizó hacia Vladimir Putin, considerando que podía manejar este conflicto como si fuera un negocio y ofrecerle acuerdos económicos a Putin, no sé qué era lo que pretendía conseguir con esa aproximación a Putin. Trump se está dando cuenta de que Putin va a mantener una posición firme y en este sentido pues no se ha distanciado de Ucrania y eso está permitiendo a Ucrania mantenerse en el frente, pero en el momento en el que algunos de los apoyos fallen, Ucrania no va a tener capacidad militar para frenar la ofensiva rusa y Rusia pues es consciente, ¿no?, de esta situación y de que puede seguir avanzando y probablemente esa aceptación, ¿no?, de la legitimidad de que Rusia exija que los países o que la OTAN no se extienda hacia el este. Pues esas reivindicaciones pueden ir a más y como ya dominan gran parte del territorio y pueden dominar más, pues que al final, cuando se llegue a un acuerdo de paz, Rusia pues puede dominar gran parte del territorio ucraniano o, ¿por qué no?, pues incluso llegar a manejar la política de Ucrania como se hizo hasta el año 2014. Pues Cristian, esto mismo te quiero plantear. Zelensky que se juega mucho, desde luego en Estambul, ya veremos si se produce finalmente o no esta reunión, pero mientras tanto las tropas rusas siguen avanzando, ahora como contamos con Sumy y con Kharkov como punto, como foco principal. ¿Crees que estas dos ciudades, estas dos localidades pueden caer pronto en manos rusas? Porque como decimos, están muy cerca, sobre todo hoy en Sumy se hablaba de evacuaciones urgentes, ¿eh? Sí, yo creo que es parte de la hoja de ruta que tiene el Kremlin en tanto y en cuanto Kiev siga dando la espalda a las propuestas que viene realizando Rusia desde hace bastante tiempo. Aparte, Kharkov tiene una importancia simbólica muy grande, primero que está dentro de las regiones que son rusófonas y hay que recordar que Kharkov fue capital de Ucrania, hay que recordar que ahí se realizaron los primeros juicios contra los criminales nazis en la Segunda Guerra Mundial, antes que en Nuremberg. Entonces, lo simbólico también es muy importante para los rusos y para el Kremlin, al igual que Odessa. Entonces, yo acá me remitiría a las palabras que dijo hace pocos días María Zaharova, cuando mencionó que cada vez que el régimen de Kiev le da la espalda a las propuestas de Rusia, se va volviendo cada vez más pequeña. Entonces, y a esto también hay que hacer memoria y hay que remitirse, que Arina lo mencionaba, ¿no?, como las garantías de seguridad mutuas que mencionaba, ya Rusia presentó un borrador en este aspecto en 2021, en diciembre, que de haberse escuchado, sin mencionar los acuerdos de Minsk, pero de haberse escuchado esto, se hubiese evitado esta guerra. También hay que recordar que eran sumamente ventajosos para Kiev, al igual que los acuerdos que también se firmaron en Estambul, un borrador que fue abortado por el primer ministro británico Johnson en aquel momento, esto fue en abril de 2022. En esos acuerdos simplemente se buscaba el respeto a las poblaciones rusófonas de Ucrania,
e incluso las regiones del Donbass permanecían con autonomía, pero dentro de la soberanía de Ucrania. Entonces, realmente cada vez que, cada momento que pasa, esto va costando más, por supuesto, a Ucrania, pero por la misma torpeza de este régimen y por los patrocinadores occidentales y europeos, especialmente en este momento. Y para cerrar, Sergio, hay que recordar que esto es importante porque Rusia también menciona que se tienen que resolver los problemas de fondo que condujeron a esta crisis, que uno de ellos es justamente lo que decía Kellogg, el tema de la OTAN, pero el otro es el hostigamiento a la población rusófona por parte de los nacionalistas en Ucrania. Entonces, estas regiones o deberán pasar a ser parte de Rusia o se deberá establecer, como pide el Kremlin, la garantía, el respeto a estas poblaciones rusófonas en aquel país. Bueno, pues precisamente hablando de Rusia, con la mirada puesta en Estambul, estamos viendo en pantalla pequeña el Consejo de Seguridad de la ONU, está hablando el representante de Rusia ante la ONU, está hablando Vasily Nevencia, que dice que un simple alto el fuego no es suficiente para poner fin a la guerra en Ucrania. Vamos a escuchar brevemente lo que dice Nevencia. Entonces, nada tenemos que decirles y de poco podemos hablar. Sin embargo, si están dispuestos a hablar de opciones reales con las que podamos coexistir, cooperar, convivir, entonces podremos hablar. Nunca nos hemos opuesto al diálogo, no lo rechazamos ni lo hemos rechazado, nunca. Tendrán que decidir ustedes. Gracias. Muchas gracias al representante permanente de la Federación de Rusia por su declaración. Ahora ofrezco el uso de la palabra a la representación de Argelia. Gracias, señor presidente. Bueno, pues el enviado ruso que decía que para lograr este alto el fuego necesitan como mínimo que los estados occidentales dejen de suministrar armas a Kiev y que Ucrania detenga su movilización. Van quedando claras las condiciones por parte de Rusia. Arina, estábamos hablando también de cómo está la situación en el frente, ¿no? Sobre todo se habla mucho de Sumi y de Kharkov. Podría ser un duro golpe para Zelensky. Sí, me parece que está silenciada, Arina. Arina, me parece que está silenciada. A ver si te podemos escuchar. Ahora, sí, es que, bueno, la primera vez se ha desactivado automáticamente y yo pensaba que esta vez también sería lo mismo. En fin, que digo que estoy de acuerdo con los dos expertos, con Cristian y con Carlos, respecto a que Rusia no va a detener su ataque antes de que las partes firmen un acuerdo de paz y no va a firmar un acuerdo de alto al fuego hasta el momento que, digamos, los países europeos confirmen que no vayan a suministrar más armas a Ucrania. Entonces se trata de las garantías para Rusia de que la situación pues estanque realmente para negociar un acuerdo de paz. Y mientras tanto, mientras se producen los ataques, digo ataques por parte de Ucrania al territorio ruso, porque cada día pues el territorio ruso se ataca con los drones ucranianos que llegan hasta Moscú, por ejemplo, o más hacia el interior, pues Rusia va a avanzar y pues en cuanto al material humano y en cuanto a pues armamento militar que dispone, pues Rusia tiene una ventaja más grande que Ucrania. Tenemos que entender que es una población, Rusia tiene población de 140, más de 140 millones de personas que tienen el servicio militar obligatorio y que según su ley del servicio militar, después de medio año o un año del reclutamiento, estos militares pueden ser enviados a la frente mediante pues, contratos con ellos. Aparte que desde hace 2 años hay una posibilidad que han cambiado la ley interna y hay una posibilidad de que también los convictos vayan a la frente. Hay mucha demanda entre ellos. Además que no sabemos las cifras, pero sí que sabemos que la gente acepta
entre los convictos de ir a la frente y luchar. Además, Rusia y Ucrania comparten la misma frontera, entonces no hay problemas de logística, de llevar a la gente, como en caso de Estados Unidos, digamos, que tienen que desplegar a su personal militar en países remotos. En el caso de Rusia y Ucrania, la frontera es compartida. Y precisamente pues en Kharkov, las fronteras Belgorod, Kursk, Bryansk son las tres regiones colindantes con Ucrania, y la ofensiva en Kharkov actualmente es la más intensa. Yo creo que tal vez porque entre la capital de la provincia de Belgorod, está como a 80 kilómetros de Kharkov. Prácticamente no hay mucho espacio entre ellos. Entonces, tanto Belgorod como Kursk desde el verano pasado han sido objetos constantes de la ofensiva por parte de Ucrania, y ahora se trata, me parece, ¿no? De que de empezar el ataque pues para mover la frontera pues hacia más el interior de Ucrania. De hecho, que ha habido también modificaciones en la ley militar, y ahora las regiones, las provincias, pueden disponer de sus propias fuerzas armadas. O sea, que podría tratarse también de que pues, la provincia de Belgorod y la provincia de Kursk pues, han reunido sus propias fuerzas militares que actualmente ayuden pues, a las fuerzas militares federales. Pues no sé qué más comentar, pero la situación es bastante crítica, y pues mi pronóstico para el futuro es que es eso. Si no se negocia ahora una paz, Rusia seguirá avanzando, seguirá conquistando más territorio, y es algo obvio porque de recursos materiales y de recursos humanos tiene más ventaja que Ucrania, y al final el tratado de paz que vamos a tener sería en términos que ha dicho el ministro de Exteriores, Lavrov, que va a reflejar las realidades en el terreno. Y estas realidades pues, son todas las provincias conquistadas por parte de Rusia. Gracias. Bueno, pues un momento desde luego complicado para Ucrania, un momento que desde luego ya pasa por lo que suceda en Estambul, a la espera de si Ucrania confirma o no su participación en esta cumbre. Os quiero preguntar también por la participación de Europa. Contábamos antes que Reino Unido, Francia y Alemania piensan asistir a esta cumbre, piensan asistir a Estambul, pero la mirada está puesta sobre todo en Alemania, en un Friedrich Merz que hablaba de suministrar los misiles Taurus a Ucrania. Esto era una línea roja para el anterior canciller, para Olaf Scholz, y ahora, bueno, parece cada vez más evidente que Alemania se suma a este grupo de Reino Unido, de Francia, se puede sumar también a Polonia, que, bueno, son los países que más están enfrentándose a Moscú. Te quiero preguntar por esto, Sergio, este cambio en Alemania, y también, bueno, pues qué supone para el conflicto, si nos acerca o nos aleja de una paz. La paz no está cerca, eso como venimos comentando, pues creo que coincidimos los tres. Hay muchos intereses en juego, más allá de lo que es el combate directo en la frontera o en el territorio ucraniano. Hay muchos intereses económicos, muchos intereses geopolíticos. Para Rusia es fundamental ganar presencia, no solo en Ucrania, sino reivindicar su papel como gran potencia mundial. Y a Alemania le pasa exactamente lo mismo. Alemania ha sido durante muchos años el referente de la Unión Europea. Ahora, en horas críticas, sobre todo con el gobierno de Scholz, entró en un periodo difícil para Alemania en toda la Unión Europea. Parece que se quiere reconstruir el eje franco-alemán con el triángulo de Weimar, incluyendo también a Polonia. Polonia, un claro aliado para enfrentarse a Rusia, y en este sentido Alemania quiere liderar la posición política de la Unión Europea, quiere tener un peso fuerte en la OTAN. También se invita a Reino Unido a estar en todas estas negociaciones, y no debemos ver simplemente si la culpa es de Rusia, la culpa es de los países europeos, sino que hay muchos intereses en juego y cada país defiende sus intereses. Maneras más legítimas, cuando se va a la guerra y es imposible avanzar la diplomacia, yo creo que aquí se pierde por completo la legitimidad.
siempre habría que buscar, y como se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, crear los mecanismos para poder resolver todas estas situaciones a través de la diplomacia. Se llega a un punto en el que es imposible. Cuando ya estamos en un conflicto armado, ¿qué tienen que hacer los países que han apostado por la diplomacia y por mantener su posición fuerte en el mundo a través de la economía? Dejar que otros países se rearmen, dejar que otros países tengan una capacidad militar, un poder real mucho más fuerte que el que tienen, por ejemplo, los países europeos. Estamos en un juego de equilibrios, en un poder real, y por tanto los países europeos, cuando ven que la diplomacia ya no es posible, por la que se ha apostado durante décadas, desde que se crea la Unión Europea, Francia y Alemania impulsan las comunidades europeas precisamente para evitar un conflicto entre ellos, pero hoy en día el conflicto ya no está en Europa, el conflicto está en diferentes lugares del mundo y, lógicamente, los países europeos, ante una potencial amenaza, pues tienen que incrementar su gasto militar y apoyar a aquel país donde hay muchos intereses, como es Ucrania, para que se incline hacia los intereses de la Unión Europea. Por tanto, muy lejos la paz, el papel de Europa, pues de Europa, vamos a hablar mejor de la Unión Europea o de la OTAN, pretende ser relevante. Es verdad que al final el peso de Estados Unidos sigue siendo determinante, pero los países europeos están intentando ganar cada vez más protagonismo y en este sentido Alemania pues emerge como una de las grandes potencias europeas. Desde luego los países europeos que intentan ganar peso también intentan estar en esta mesa de negociaciones. De momento parece complicado, pero también llama la atención el contraste. Cristian, te quiero preguntar por esto. Hemos empezado hablando de la postura de Keith Kellogg, hemos hablado mucho en los últimos meses de la postura de Donald Trump y cada vez parece más distante, más diferente con lo que están apuntando los países europeos, ¿no? Con Merz enviando los misiles Taurus, si es que no estaban ya, con Francia, con Reino Unido. Hay un contraste muy evidente, ¿no?, entre la postura de Estados Unidos y de estos países europeos, que a lo mejor también pues crea algún tipo de polémica en la próxima reunión de la OTAN, el próximo mes. Sí, yo creo que la distancia es abismal entre la administración Trump y estos líderes globalistas europeos, que por supuesto que eran perfectamente idénticos durante la administración Biden, digo, los intereses que persiguen. En el caso de Trump, por supuesto que yo siempre digo y estoy convencido que tiene una sincera intención de colaborar y llegar a la paz, y una paz que es funcional a sus intereses, a los intereses de los Estados Unidos o a este proyecto que tiene Donald Trump. Lo que sí veo es que Alemania, fundamentalmente, este nuevo canciller que parece realmente, si se me permite el lenguaje, un desquiciado, porque yo no puedo entender que pretenda poner en esa situación a Alemania, a su país, a su pueblo, en una situación que realmente puede llegar a ser muy peligrosa. Ya lo dijo Olaf Scholz, que estos misiles Taurus no pueden ser operados si no es por personal militar alemán, lo cual implicaría directamente a Berlín en esta contienda. También hay que mencionar que supuestamente tendrían incluso capacidad de transportar ojivas nucleares, lo cual por supuesto se convierte en una amenaza existencial para Rusia y que puede ser contestada de una forma más que contundente, como lo dijo incluso Margarita Simonian, la directora de RT, hace pocos días. Para terminar, es tan desquiciado, voy a repetir el término, Merz, que incluso dijo con una especie de orgullo que iban a hacer todo lo necesario para que el Nord Stream no volviese a funcionar, como para castigar a Rusia. No sé desde qué punto de vista se castiga a Rusia cuando Rusia sigue comercializando sus hidrocarburos y sigue teniendo buenos ingresos de dinero con los mismos, y el que sí se ha perjudicado mucho es justamente la industria alemana. Entonces, realmente yo no entiendo demasiado bien con qué lógica se manejan estos líderes europeos y repito, haciendo una política, llevando adelante actitudes que son abiertamente amenazas existenciales para Rusia, ya que incluso han hablado muchos de estos líderes abiertamente de la intención de no solo de poner de rodillas a Rusia, sino incluso desmembrarle y que deje de existir como país. Algo que por supuesto no va a ocurrir, por lo menos con la anuencia del presidente Putin y de la población rusa. Así que la situación me parece bastante arriesgada y que formen
formen parte de la reunión en Estambul estos líderes europeos, creo que no hace más que obstaculizar cualquier esperanza de paz. Pues precisamente, ya que estamos hablando de Alemania y de estos misiles Taurus, vamos a contarle la respuesta por parte del representante ruso, el enviado ruso Vasily Nevencia, advertido este viernes a Alemania que suministrar a Ucrania armas de largo alcance y permitir que Kiev las use para atacar territorio ruso, dice Nevencia, le daría a Moscú el derecho a considerar todas las opciones en respuesta. Hablando en el Consejo de Seguridad de la ONU, que por cierto pueden seguir en nuestro canal de YouTube, en paralelo dice que Alemania se verá arrastrada aún más a la guerra. Insta a Berlín a considerar cuidadosamente las consecuencias de las acciones agresivas contra Rusia. Dice que el continuo apoyo de Europa al esfuerzo bélico de Ucrania agravará aún más la situación en el continente. Arina, te quiero preguntar a ti también por esto, el papel que está jugando Alemania, el giro que hemos visto con la llegada de Friedrich Merz y sobre todo, bueno, pues con este envío de misiles Taurus, que es sin duda una de las polémicas de esta semana. Anunciaba el propio Merz que iban a financiar la producción conjunta. La duda es si esos misiles no están ya en Ucrania y también quién los va a disparar, ¿no? Como pasaba, por ejemplo, con los misiles británicos o franceses. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, hablaba de, bueno, de estas declaraciones por parte de Nevencia y también, bueno, de estas armas suministradas a Ucrania, estos misiles Taurus, que son un poco el centro de la polémica y sobre todo quién va a disparar estos misiles, los alemanes, los franceses, los británicos, bueno, pues el papel que está teniendo Europa en este conflicto. Nada, mira, te explico. Desde el punto de vista teórico o desde el punto de vista vulgar, vamos a pensarlo como el casino. Cuando estamos en casino y perdemos dinero, ¿qué hacemos? ¿Paramos o invertimos más y esperamos hasta el último momento que vamos a ganar, que nos va a tocar el gordo? Pues es la lógica del casino lo que está sucediendo a Bruselas, que ha invertido todos sus recursos y todo su apoyo a Ucrania. Yo creo que los espectadores españoles pueden recordar cómo pues, se esperaba que Rusia colapse en un mes o como mucho en 2 meses, y no sucedió. Ni en 1 año, ni en 2 años, y pues en pasado febrero hemos tocado 3 años de guerra. Rusia ha avanzado, ha conquistado más territorios. Si vemos el PIB de Rusia crece, el superávit de Rusia es muy grande, o sea que vende más que compra. Y si vosotros veréis los países importadores, ¿no? de los productos europeos más grandes de Asia, detrás de China va a estar Kirguistán. ¿Sabéis dónde está Kirguistán? Pues por ahí, en Asia. Es el país que se ha convertido como en el corredor, en la entrada de los productos europeos que sigue comprando Rusia. Entonces sí, como han dicho pues, los expertos, hay muchos intereses en el juego, pues hay mucha hipocresía y pues lo que estamos viendo en cuanto a la escalada del conflicto es que los políticos europeos, pues los 3 grandes, la Troika, Gran Bretaña, Francia y Alemania, están jugando al casino, que no pueden creer de que la guerra va mal, no hay resultados. A la Casa Blanca llega el presidente que pues muestra una política exterior bastante individualista y que tiene su propio punto de vista, cómo acabar este conflicto. Entonces, en vez de parar y pensar cómo salir de esta situación, apuestan a por la escalada. Entonces, cabe preguntarse, los militares, he oído que dicen que antes de comenzar la guerra tienes que saber cómo terminarla. Pues tenemos que hacernos otra pregunta. ¿Cómo van a ganar los políticos pues, comunitarios una guerra contra Rusia, contra un país que tiene armamento nuclear? En cuya doctrina nuclear pues hay una cláusula de que se puede utilizar el armamento nuclear cuando la supervivencia del país está bajo cuestión.
Y según los cambios también de su doctrina militar, introducidos pues, en septiembre del año pasado, se considera también al país en conflicto el que suministra al país con que Rusia está en guerra. O sea, esta nueva estrategia militar desata, por así decirlo, las manos a la Rusia para entrar en guerra con los países comunitarios. Esta es la situación, ¿no? Esta estrategia militar era un aviso de que estamos hacia la escalada. Y claro, Nevensia hoy pues, lo ha anunciado abiertamente en el Consejo de Seguridad, es que estamos de camino a la escalada. ¿Cómo salimos de ella? Si invertimos más armamento, más pesado, más sofisticado, más letal en Ucrania, la respuesta siempre va a ser doblada por Rusia. Y al final lo que nos está esperando es una guerra nuclear, pero es inasumible. ¿No? Pues más preguntas que respuestas. Yo aquí termino. Gracias. Sí, desde luego un momento de mucha tensión en Ucrania. Si os parece, para variar, para cambiar de tema, vamos a mirar a Oriente Medio y a las palabras que ha hablado, las palabras que ha pronunciado en el día de hoy el ministro de Defensa, Israel Katz, que promete construir un Estado judío israelí en Cisjordania. Se apuntaba que había 20 heridos en un ataque con drones contra la población gazatí que estaba buscando ayuda humanitaria. Estamos en una semana en la que por fin parece que hay una reacción internacional. Ahora parece que sí que hablan Macron, Starmer, Friedrich Merz con cuidado. Eso sí, te quiero preguntar por esto, Sergio, ¿cómo ves la situación de tensión en Oriente Medio, sobre todo esta nueva escalada que vemos por parte de Israel? Me parece que está silenciado, Sergio. Ahora sí. Ya lo tenemos. Israel lleva más de un año y medio, situación permanente en Gaza, viendo cómo la comunidad internacional está siendo tibia. Los países europeos, desde un primer momento, han tratado de mediar a través de la solución de los dos estados. Para Netanyahu esa solución ni se contempla. El cambio de presidencia en Estados Unidos también ha permitido, ya no solo el cambio de presidencia, sino todos los meses de campaña y esa situación débil de Joe Biden, pues han fortalecido a Netanyahu, y Netanyahu ahora va por todas. También es consciente de la situación interna que tiene en Israel, donde no cuenta con el apoyo de toda la población, y lo que está haciendo, pues está siendo muy duro, ¿no? Porque las imágenes, esto ha pasado toda la vida, no estamos hablando de un conflicto nuevo. Lo que pasa es que a este nivel y con esta capacidad de destrucción, y sobre todo con las imágenes que nos llegan de manera directa, impacta a cualquiera, ¿no? Cualquiera que vea lo que está pasando en Gaza le impacta, e incluso muchos de los que en un primer momento reconocían el derecho de Israel a defenderse después del ataque de Hamás del 7 de octubre del 2023, ya empiezan a cuestionar. De todas formas, igual que estábamos hablando ahora de Ucrania, ¿por qué al final se politiza todo esto a nivel internacional? Los partidos de derecha simpatizan o quieren simpatizar con Israel, aunque ya llega un momento en el que no hay argumentos para simpatizar con Israel por lo que está pasando en Gaza. Los partidos de izquierda defienden a los palestinos, y creo que lo que hay que analizar realmente es el drama humanitario y tratar de frenarlo de alguna manera y buscar una solución. Esa propuesta de los dos estados, pues la veo muy complicada, sobre todo cuando llega Donald Trump y dice que va a convertir Gaza en un resort, y que lo que hay que hacer es expulsar a los gazatíes. ¿Realmente eso va a resolver algo? ¿O los planes de Netanyahu de arrasar Gaza, de también, si puede, anexionar Cisjordania o ejercer un control total sobre Cisjordania, piensa que en algún momento, haciendo eso, va a acabar con el conflicto? ¿Qué va a hacer toda esa población palestina que se ve desplazada? Todos esos jóvenes que están sufriendo el impacto directo de la guerra durante más de, o ya prácticamente 2 años, ese rencor que se está generando, ¿piensa que va a conseguir acabar con el problema de raíz? El problema va a seguir latente, y si no existe Gaza, pues esta población vivirá en el Sinaí, vivirá en Jordania o vivirá en Siria. Pero el rencor y las ganas de revancha van a seguir siempre. Por tanto, pues es tratar de avanzar con una venda en los ojos, de decir, este territorio yo lo domino, es mío, pero el problema de raíz va a seguir presente, como no se ha conseguido solucionar durante 80 años y no se va a conseguir solucionar en los próximos años tampoco, aunque Israel consiga ampliar sus fronteras y ejercer un control ya directo, efectivo, y convertir todo lo que hoy es Israel y Palestina en
Estado judío. Te quiero plantear, Cristian, ¿cómo ves la situación en Gaza, la situación en Oriente Medio con un Donald Trump que parece que intenta parar los pies a Netanyahu? De hecho, le advertía que no atacara a Irán. De momento parece que no surte mucho efecto. De momento parece que Israel está preparando un ataque por su cuenta contra Teherán y bueno, pues sigue con sus amenazas sobre Gaza y ahora también sobre Cisjordania. Sí, yo creo que las amenazas o apercibimientos de Donald Trump a Netanyahu no van a surtir efecto en tanto y en cuanto no le deje bien claro que en una aventura militar contra Irán Estados Unidos no va a acompañar a Israel. Creo que eso es lo que le tiene que dejar en claro, porque me parece que Netanyahu, si intenta esta acción totalmente alocada contra Teherán, por supuesto que lo va a hacer esperando que los Estados Unidos lo respalden, lo cual por supuesto puede transformarse en una situación bélica muy delicada, no solo a nivel regional. Desgraciadamente Netanyahu se ha convertido, o tal vez siempre lo fue, en un supremacista, y creo que en alguna medida está convirtiendo al Estado de Israel en un país supremacista, y se está demostrando con esta prácticamente limpieza étnica que están intentando hacer con la población gazatí, y con aspectos bastante oscuros, ¿no? Como yo no me canso de decirlo, espero que en algún momento se eche luz sobre lo que sucedió realmente el 7 de octubre de 2023, porque hay muchísimas pruebas que demuestran que el Estado judío, el liderazgo militar y el gobierno fueron alertados de lo que estaba por ocurrir, lo que estaba por llevar adelante el grupo terrorista Hamás contra población civil, y realmente se dejó hacer. Esto obviamente siendo funcional a los intereses de Netanyahu, de la política interna del país, como bien mencionaba Sergio, y creo que en este sentido incluso hay que recordar cómo el mismo Estado de Israel fue el que favoreció el fortalecimiento de Hamás en Gaza para debilitar, digámoslo, al Fatah, ¿no? Lo que es la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania. Entonces, este doble juego que parece hacer, permitiendo la financiación por parte de estados del Golfo a esta organización Hamás, y ni que hablar del origen mismo de esta organización allá con los hermanos musulmanes, con esta origen entre británicos y nazis. Así que realmente todo lo que lleva adelante y esta desestabilización en la región que lleva adelante Israel, el gobierno israelí con Netanyahu, estas amenazas hacia Irán, realmente creo que es un tema que va a seguir adelante y no se va a detener si realmente no se le pone un coto con un entendimiento entre el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que realmente, más allá de cuestiones ideológicas, se tiene que ver lo que está haciendo de fondo este gobierno y ponerle límite y proteger a la población civil que está siendo masacrada. Pues Arina, te quiero preguntar también por esta situación preocupante, desde luego en Gaza, estas nuevas amenazas por parte del ministro de Defensa israelí, también esta presión internacional que parece que, bueno, que viene increciendo, pero que igual llega demasiado tarde. Sí, Arina, te preguntaba. Pues no sé qué contestarte en realidad, qué presión internacional tiene Israel, porque vamos a recordar que Sudáfrica demandó a Israel ante la Corte Internacional de Justicia para que la Corte iniciara una investigación, ¿no? De que Israel supuestamente comete crímenes, el genocidio, ¿no? Y el 26 de enero de ese mismo año, de 2025, si no me equivoco, no, perdón, de 2024, del año pasado, estamos al 25, sí, del año pasado, pues sí que abrió la causa, dijo que posiblemente se produce un genocidio, que lo va a investigar, pero
no ordenó un alto al fuego, lo que a muchos expertos nos sorprendió. ¿Cómo que la Corte Internacional de Justicia no exige que el gobierno que bombardea constantemente a todos los blancos indiscriminadamente, pues civiles, militares, no militares, pues que no pare esta situación, que no exige un alto al fuego? Así que pues vemos que Israel lleva su política exterior independiente, fija las metas, los propósitos de su política exterior, de su política de seguridad, y para él pues Irán es uno de los objetivos, y pues su programa nuclear también es uno de los objetivos. Así que vamos a esperar lo que va a suceder. Yo realmente no puedo comentarlo porque me parece que esas advertencias, entre comillas, quedan entre comillas, y los gobiernos en realidad no ejercen ninguna presión sobre Israel. Gracias. Bueno, pues de momento que parece que Israel sigue campando a sus anchas. Si os parece, os quiero preguntar, Sergio, te pregunto a ti, ¿qué puede hacer Europa para detener también este conflicto? Se hablaba de sanciones, hablaba de el embargo de armas. ¿Debe dar un paso adelante, igual que está haciendo con Ucrania? Pero cuando hablamos de Europa, deberíamos ir analizando cada uno de los países, porque Europa en política exterior, en materia de política exterior, no actúa como un bloque unitario, lo que dificulta mucho que se pueda adoptar una posición común. Por ejemplo, el caso de Alemania, con ese pasado que condiciona el tomar decisiones contra Israel. Por otro lado, tenemos a España, apoyando de forma directa al pueblo palestino, e incluso tratando de cancelar, aunque no sé si va a ser posible, los contratos que hay de suministro de armas. En concreto, pues el episodio que tuvimos con las balas hace unas semanas. Es muy difícil que los países europeos, mejor dicho, los países de la Unión Europea, se pongan de acuerdo a adoptar una posición unánime. Y lo que se viene haciendo desde el comienzo del conflicto, desde octubre del año 2023, es adoptar una posición tibia, condenando los ataques de Israel, pero sin ser muy enérgicos y sin establecer sanciones. Pero es que también hay que tener en cuenta que Israel ha desarrollado tecnologías de defensa muy avanzadas, el propio software Pegasus, del que tanto hemos hablado en estos años atrás, fue desarrollado por Israel, y hay una dependencia tecnológica, una dependencia en materia de defensa y en otros ámbitos que los países europeos no pueden establecer sanciones a Israel y perder el suministro de determinados productos. ¿Qué puede hacer? Realmente poco. La influencia de los países europeos sobre Netanyahu ahora mismo es muy reducida. Lo que están haciendo, denunciar, advertir, pero poco más. Y veo muy difícil ahora mismo que a Netanyahu alguien le pueda parar los pies, porque la posición de Trump en momentos puede ser crítica, pero tampoco se ha posicionado a condenar de forma enérgica las acciones de Israel, y tampoco hay otras grandes potencias. China mira hacia otro lado, a Rusia tampoco le interesa entrar en este conflicto, y no hay una gran potencia que esté presionando a Israel y se están estableciendo sanciones serias, y por tanto Netanyahu, mientras las circunstancias sigan siendo las mismas, pues va a continuar avanzando y tratando de alcanzar su objetivo, que, como comentaba antes, no creo que a pesar de que llegue a dominar todo el territorio e incluso expulsar a los 2 millones de palestinos de Gaza, se pueda decir que Netanyahu ha conseguido resolver la situación y garantizar un contexto totalmente diferente para Israel en el futuro. Bueno, pues un momento complicado, un momento en el que se pone en jaque el derecho internacional y, bueno, pues sobre todo un momento complicado para los palestinos. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros, Sergio, Cristian, Arina. Muchas gracias por estar con nosotros un día más aquí en Todo es Geopolítica. Un placer. Muchas gracias. Buen día. Nosotros a la espera de que hable el hombre que está viendo en sus pantallas, a la espera de escuchar a Joe Biden, expresidente de Estados Unidos, vamos a hacer una pausa, apenas unos minutos enseguida, Rolling Stocks con Alma Navarro.